Un proyecto surge de la necesidad de resolver problemas y un proyecto de inversión surge de la necesidad de algunos individuos o empresas de solucionar problemas empresariales, sea para aumentar los ingresos, reducir los costos, aprovechar las oportunidades o contener amenazas. El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades con objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas con recursos propios o externos limitados. También se define como el paquete de inversiones, insumos y actividades diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr productos, servicios o beneficios en términos de aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios. La importancia del proceso de planeación dentro de la construcción de un proyecto de inversión es indispensable. Un proyecto, como su nombre sugiere, es una intención de obtener algo, para lo cual se invierte tiempo, inteligencia, emociones y recursos humanos y monetarios. Un proyecto se enfoca en aprovechar oportunidades, corregir debilidades e incapacidades, mitigar riesgos y amenazas, fortalecer posiciones o emprender aventuras locas. En plata blanca, es comprar un equipo para mejorar la productividad y la calidad, desarrollar un proyecto para llegar a un mercado en expansión, aliarse con alguien para atacar a alguien, incursionar en nuevos territorios. Un proyecto como tal se estructura para alcanzar ese objetivo. Para darle forma, se investigan los factores asociados a él, consumidor, mercado, competencia, precios, etc. Se dimensiona el tamaño y las fases de avance, se consigue la gente y el capital, se pone a rodar y se hace seguimiento. Esto en líneas generales. En la estructuración de un proyecto, habitualmente el financiero elabora proyecciones a partir de datos primarios proporcionados por especialistas en diseño de productos, producción, ingeniería, comercialización, logística, marketing, asuntos legales y otros profesionales. Luego tiene que contrastar esa información en cuanto a su relevancia, amplitud, consistencia y exactitud y después poner todo ello de forma conjunta en una previsión utilizable. En la cuantificación numérica se enfrenta a la disyuntiva de emplear cifras reales equivalentes al año cero o fecha de inicio del proyecto o utilizar valores corrientes afectados por la inflación. La asunción de que los costos de oportunidad del capital se expresan habitualmente en tasas nominales, de que la depreciación se liquida sobre el costo histórico, de que algunos bienes importados o exportados comportan diferenciales cambiarios no cubiertos por la inflación, o que no todos los precios y costos se aumentan a la misma tasa, inclina hacia la utilización de flujos nominales. Así, podemos perfilar un flujo efectivo siguiendo pautas contables. Determinamos los ingresos por ventas, los costos directos asociados a ellos, los gastos de operación y gestión, los impuestos que acarrean la operación y los beneficios brutos y finalmente el efectivo generado. Para obtener ese ingreso monetario es necesario hacer un esfuerzo operativo y comercial grande y para ello se requieren estructuras productivas, inversión fija, y un fondo de maniobra para atender la operación, capital de trabajo. Con la cuantificación de estos elementos se estiman además los flujos esperados en los siguientes años de vida estimados para el proyecto. Estos valores finales de efectivo a recaudar expresados en pesos corrientes de los respectivos años habrá que llevarlos a valores equivalentes en el tiempo. Para ello se emplea una tasa de descuento, la que se fija en atención al nivel de riesgos esperados del proyecto. Así, la sumatoria de pagos y recibos en efectivo nos da un valor actual neto. La lógica sugiere, y como se anotó antes, que un valor positivo significa que el proyecto genera valor a la empresa. Los recaudos son mayores a los pagos y por tanto es una opción viable a realizar. La previsión de las rentas económicas es un tema que se refiere fundamentalmente a las fuentes de valor. Acá lo complementamos desde la óptica del flujo de efectivo. El valor actual neto de una inversión es simplemente el valor descontado de las rentas económicas que se producirán, y estas rentas están sujetas a juicios subjetivos de las previsiones. Por ello, es aconsejable indagar los fundamentos de estas previsiones, si se apoyan en auténticas fuentes de valor. Un valor actual neto positivo para un proyecto es querible solo si usted cree que su empresa tiene especiales ventajas. Estas ventajas suelen presentarse de formas diferentes.
Usted puede ser un tipo listo y afortunado al ser el primero en llegar al mercado con un producto novedoso y mejorado, por lo cual puede cobrar precios altos a los clientes hasta que los competidores entren y absorban esos beneficios excepcionales, o sea, bajen precios y eliminen el diferencial. También puede tener algún patente, propiedad tecnológica, ventaja en costos de producción que sus competidores no pueden igualar en años. Pensar en ventajas comparativas y competitivas ayuda a descubrir errores en cálculo de costos o previsión de ingresos. Si usted es el fabricante de menores costos en el mercado de un producto rentable en un mercado en expansión, entonces debería invertir para crecer junto con el mercado, y seguramente los cálculos de valor actual neto deben mostrarlo. Una vez comprendidos los conceptos de valor actual neto, vamos a ensayar una interpretación con un ejercicio práctico. En 2009 se planteó un proyecto de compra de equipo industrial para desarrollar una nueva línea de producción. Los estudios mostraban unas producciones de ingresos ascendentes por los 4 primeros años, luego del cual se contrae. Este ciclo atiende a una experiencia comercial del sector que induce a la imitación, llevando a una rivalidad competitiva que quiebra los precios. En esta perspectiva, se prevé una amortización rápida del equipo industrial. Un primer vistazo a este proyecto parece atractivo, tiene un valor actual neto alto en proporción a la inversión inicial, lo que permite mostrar una rentabilidad del 34%. Adelantar este proyecto le agrega valor a la empresa en 6.4 millones y representa un valor superior a la mejor opción alternativa de la inversión. De ahí resulta una previsión vendida. Bien, vayamos al 2006, época en la cual se preveía haber amortizado la inversión de recoger esos beneficios. A primera vista, unas tasas de inflación menores a las estimadas dan buenas pistas del desarrollo. Sin embargo, las cosas no fueron tan bien como se esperaba. Apenas se alcanzó poco más de la mitad del valor esperado. Si bien este van es positivo, no es suficiente para compensar el esfuerzo por 7 años. Una rentabilidad del 20% en 7 años es de por sí muy pobre, y más si se pone en perspectiva que en ese periodo la inflación acumuló 30 puntos. Y aunque la inflación fue menor a la prevista, la baja TIR escasamente deja un estrecho margen de 0.9. Si la inflación hubiese sido un punto anual mayor, se hubiera comido buena porción de los beneficios. El proyecto, una vez madurado y juzgado ex-post, evidencia serias fallas previsivas. Por un lado, se estimó un volumen de ventas que suponía una productividad técnica 6 veces el valor de la inversión. Por otro lado, se utilizó una tasa de descuento relativamente laxa, 8 puntos, de las cuales se le concedía a riesgo de inflación 5 puntos, dejando apenas 3 para los demás riesgos, competitivos, operativos, legales, morales, etc. Una tasa de descuento mayor habría dado un VAN menor, lo que seguramente lo volvería poco atractivo. Además de las fallas previsivas, y una vez operando, también pudo haber problemas comerciales. Apenas se cumplió el 78% del presupuesto de ventas, que frente a una estructura fija de costos altas impide cubrir adecuadamente el punto de equilibrio. En suma, reconocer que un valor actual positivo y mejor que la alternativa de oportunidad de inversión no garantiza la mejor decisión de inversión. Si bien en este rápido análisis tomamos elementos fundamentales y simples para ilustrarlo, la realidad nos enseña que la complejidad que la rodea atenta a las mejores previsiones e intenciones. Por ello, la labor analítica ha de contemplar e incluir en los modelos de predicción financiera más elementos, punto que veremos con detalle en otra película. En la evaluación y elección de proyectos de inversión se utilizan diferentes métodos, unos basados en el retorno esperado, el riesgo a que se exponen los proyectos y los que consideran el retorno esperado y el riesgo. Los métodos basados en el retorno esperado se construyen a partir de un escenario del proyecto con valores destinados a partir de un cierto grado de certeza. De acuerdo al periodo de retorno de la inversión, se prefieren los proyectos donde el periodo sea más corto. El proyecto será viable si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de referencia que el inversionista espera y el valor actual neto es mayor que cero. Los métodos que consideran únicamente el riesgo dan lugar a la creación de sistemas de puntaje e índices,
de modo que una inversión se contrasta contra una escala predeterminada por una autoridad certificada y a partir del cual se juzga sobre su bondad económica. Estas calificaciones o rating son diseñados para considerar únicamente el riesgo de crédito y la calidad de una inversión, por lo que corresponde al inversionista valorar el atractivo de la acción de inversión a sus preferencias. Elegir la realización de un proyecto a partir de un BAN positivo es un criterio. En la práctica, el presupuesto de inversión de capital es un proceso negociado entre diversas opciones que vienen desde diferentes áreas de la empresa, a la que habría que agregarle la restricción de recursos que impide que la empresa pueda llevar a cabo todos los proyectos. Por ello, necesitamos un criterio de elección de proyectos que proporcione el mayor valor actual posible con los recursos disponibles. Ello nos lleva a la elección de criterios. Para no complicar las cosas, asumamos que el criterio más válido y, por cierto, el más utilizado, sea el BAN, y vamos a suponer una canasta de 3 proyectos más que compiten a nuestro ejemplo. En el ejemplo vemos que A o B pueden ser financiables, pero B procura un mayor valor. En la misma línea argumental, con los mismos recursos se pueden financiar C y D, obteniendo un valor conjunto mucho más alto. Los cálculos de BAN parecen rutinarios y sencillos. No obstante, la previsión de los flujos de efectivo nunca es una rutina. Siempre es una tarea que requiere de práctica y depende de la suerte. Puede minimizarse en los errores siguiendo varios principios. Concentrarse en los flujos de efectivo después de impuestos, ser cauteloso con los datos contables disfrazados, juzgar las inversiones sobre una base incremental, extraer habitualmente todas las consecuencias de sucesiones en términos de flujos de efectivos, tratar coherentemente la inflación, descontar los flujos de cada nominales previstos a las tasas nominales y las previsiones reales a tasas reales, identificar las interrelaciones de proyectos ya que raramente se pueden aislar. Las decisiones por lo general es aceptar o rechazar, sin embargo también cabe el aplazamiento. Un proyecto que tenga un BAN pequeño, si se lleva a cabo hoy, puede mejorar ese BAN si se lleva a cabo mañana. En atención a los criterios económico-financieros, los decisores juzgan además la preponderancia de los proyectos en razón a ciertos criterios jerárquicos. Desembolsos exigidos por ley o por la política de la empresa, destinados a seguridad o medio ambiente, mantenimiento o reducción de costos, ampliación de la capacidad de producción de negocios ya existentes, inversiones en nuevos productos o empresas. Esto nos lleva a pensar que no siempre se puede elegir por la vara de la rentabilidad. Hay otros criterios. Por ejemplo, las exigencias legales acarrean costos de sanciones económicas y morales entre la comunidad y los clientes. Esas exigencias contemplan, entre otras, cuidados del medio ambiente, la seguridad industrial de los empleados, la implantación de las normas de contabilidad internacional, la mejora del clima laboral, los asuntos de responsabilidad social y relaciones públicas, la transparencia informacional, la atención inmediata a reclamos, la inversión en publicidad de marca y otros asuntos que, si bien no generan ingresos inmediatos, sí procuran fortalecer posición de mercado y evitar sanciones económicas. Algunos financieros priman el criterio del tiempo de recuperación sobre los otros, dado que son conscientes de que en un mundo competitivo actual los grandes beneficios no duran siempre. Por tanto, sugieren desconfiar de las previsiones de beneficios más alejadas en el tiempo. Habría que prever cuándo se intensificará la competencia y su efecto en los flujos de caja. Recordemos que la gente de negocios a menudo actúa más acertadamente de lo que dicen. Toman decisiones correctas, pero no son capaces de explicarlas en el lenguaje financiero y económico. Muchas decisiones son fundamentalmente intuitivas. Por ejemplo, si una empresa goza de ventajas que permite generar rentas económicas en algún negocio estable o en crecimiento, probablemente debería aprovecharla con independencia de cuál sea el plazo de recuperación o el BAN calculado. La experiencia ayuda a detectar tales oportunidades. Esta es la forma sencilla de ver el asunto de la evaluación de proyectos. La realidad, esta tarea es mucho más compleja. Alrededor de ella pululan incontables conceptualizaciones y criterios decisorios confusos y complejos, precios hundidos,
modelos más elaborados, precios sombra, puntos de equilibrio, análisis de sensibilidad, simulaciones de Monte Carlo, modelos de razonamiento de capitales fuertes o débiles, etcétera, etcétera y más, etcétera. La complicación de obtener datos actualizados y pertinentes, junto a la tentación de apegarse a la línea de menor resistencia analítica y la tentadora subjetividad y apasionamiento, sumadas a las limitaciones de tiempo para preparar propuestas y otros condicionamientos conceptuales prácticos, alimentan esta complejidad. Medir la factibilidad y la viabilidad de un proyecto ex ante es una labor importante al tomar decisiones de inversión. Y hacer seguimiento a la evaluación de esos proyectos es aún más importante. Recordemos que los proyectos se enmarcan dentro de las cadenas de valor y abastecimiento en el negocio en que nos desenvolvemos.